Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. En el pasaje de hoy, la continuación desde el versículo 13 hasta el 20, si recordarán ustedes, es a propósito de las bienaventuranzas, que como comentábamos hace 8 días, todo esto es una sección que abarca y que conocemos nosotros en nuestra cultura cristiana como el Sermón del Monte. Y todo este sermón, me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, se construye precisamente con base en lo que veíamos sobre las bienaventuranzas. Recordarán ustedes, veíamos hace 8 días cómo la razón por la que hablamos de bienaventuranzas es porque la dicha de ser cristiano o la realidad de ser cristiano pues no embona con la realidad de estar en el mundo, y ese es un problema, ¿verdad? Veíamos cómo el Señor tiene que abordar esta discrepancia entre nuestro ser cristiano y nuestro estar en el mundo, por robarme frases de filósofos modernos, con la bienaventuranza. Y lo hace así de una manera importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una razón de estar aquí. Nuestro ser cristiano y nuestro estar en el mundo tiene un propósito. Y un propósito que lo veíamos en la escuela dominical hablando sobre la encarnación, ¿no? Hablando sobre la persona de la Madre del Señor. Un propósito que nos supera, un propósito que nos trasciende a nosotros como individuos y que aún así nos tiene como centro, ¿sí? ¿Y de qué estamos hablando nosotros? Bueno, en el caso de la Madre del Señor era la encarnación de la salvación del mundo, ¿no? Pero en el caso nuestro, y esto es lo interesante que podemos transportarlo a nosotros, pues es la salvación del mundo, ¿sí? Este es un propósito que nos trasciende a nosotros, es decir, que va más allá de lo que nosotros somos, y no obstante estamos en el centro de ello, ¿no? Entonces, somos cristianos, pero estamos en el mundo, y eso duele, eso lastima, especialmente cuando nosotros estamos a veces en demasiado contacto con la cultura que nos rodea. A mí, en momentos de desánimo, en momentos de ansiedad, de depresión, me pongo a pensar lo bonito que es y el tipo de vida bonita que viven muchos de mis compañeros, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Y por qué hago la comparación? Pues porque ellos viven en pueblitos chiquititos, en donde el contexto es primordialmente cristiano, ¿no? Tienen iglesias grandes en donde los problemas son otros, ¿no? Como dicen hoy en día, son problemas blancos, ¿no? Situaciones que yo quisiera por lo menos enfrentarme, pero que no suceden, ¿no?
¿Y por qué viene toda esta situación? Pues porque el mundo en el que nosotros estamos, por ejemplo, en el que yo como individuo estoy inmerso, pues no es primordialmente cristiano, al contrario, es nocivo contra la fe. Y esto es bien triste, hermanos, porque muchos cristianos y muchas familias lo viven incluso en casa. Digo, por ejemplo, bueno, en mi caso es familia pastoral desde siempre, ¿no? Ya tercera generación, pues ya es distinto en el hogar como tal. Pero imagínense tantas personas que hemos conocido y que ustedes conocen a lo largo de los años, que son el único creyente, que son el único que busca al Señor. Imagínense la reacción de la familia. Y eso es triste, ¿no? ¿Por qué? Porque duele. Nos lastima el hecho de que, pues quieran que no tengamos que llamarnos a nosotros bienaventurados, porque no podemos llamarnos felices. Y ahora esto me parece que no necesariamente es malo, pero no es seguramente mucho el objetivo de tantos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque evidentemente hasta los filósofos dicen, todos queremos ser felices. Lamentablemente la felicidad no es una promesa que dé el Señor. Y como veíamos hace 8 días, la promesa que sí da nuestro Dios es la bienaventuranza, acompañada de cada una de esas bienaventuranzas que veíamos hace 8 días. Y entonces, volviendo al inicio, ¿por qué hemos de tener una vida así? Bueno, pues porque nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros vivimos para alguien más. Y esta no es otra cosa más que una apropiación en nuestra propia vida de la vida de Jesús. Es una apropiación de la vida que vivió el Señor, que no la vivió para sí. Dice Filipenses 2, recordarán ustedes, ¿no? El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y fue hecho obediente. ¿Sí? Vean el carácter del Señor, que se despoja a sí mismo, que no tiene en estima su gloria, ¿no? Su estatus, sino que lo cede. Y fíjense, hermanos, esto es bien interesante. Como no hay, nuestro Dios es tan grande y no hay ninguna historia que lo supere a sí mismo. O sea, no hay ninguna historia que trascienda a nuestro Dios, porque Él es el autor de toda historia, ¿no? De todo proyecto, de todo sueño. ¿Qué es lo que hace el Señor? Él se hace pequeño. Se hace hombre, se hace uno de nosotros, para entonces, precisamente, para nuestro bien, establecer una historia que lo trascendió a Él como humano. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, pero la vida del Señor Jesús en la historia de 2000 años de iglesia cristiana, nada más duró, ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? Veíamos en la escuela dominical, ¿no? 33. O sea, de 2000, por así decirlo, Jesús nada más se ocupó de 33. Y si somos muy estrictos, de 3,5. Y entonces en su vida como humano, qué hermoso fue que nuestro propósito, que la iglesia, que su proyecto de salvación lo trascendió a Él. Y el Señor dice, les conviene que me vaya. Les conviene que este propósito de salvación me trascienda a mí en mi humanidad, porque entonces vendrá el ayudador. Y Él les va a enseñar todas las cosas. Y entre esas cosas que nos enseña nuestro Dios, hermanos, pues es esto, ¿no? A vivir no para nosotros, sino para los demás. Y vean entonces en este sentido cómo podemos ver la razón de que el Señor nos llame sal y luz. Porque en los contextos en los que los da el Señor, ahí en el versículo 13 y 14, la sal no es para sí, sino que la sal tiene un propósito. Y la luz no es para sí, sino que ahí en el uso que le da el Señor en la mini parábola que tenemos allí, es para iluminar. Vean, si la sal pierde su propósito, pues entonces ¿para qué sirve? Y vean, si la luz es cubierta, pues ¿quién hace eso? Ni siquiera tiene sentido, ¿no? ¿Quién enciende la luz para cubrirla? Y así, hermano, nosotros aprendemos
un vivir distinto, un ser cristiano para estar en el mundo, pero siendo para los demás. Esa es la fórmula básica cristiana, ¿no? Somos cristianos, pero estamos en el mundo y aún así vivimos para los demás. Una persona que todos conocemos y que queremos también, está empezando justo su época de gloria y de esplendor juvenil. Está empezando la época de viajes, ¿no? De sueños, de proyectos y todo eso. Y es bonito, ¿no? Cómo empieza la vida. Y yo, por ejemplo, hablando de lo que les decía hace un momento sobre mis momentos, yo veo cómo a mí también me gustaría vivir cosas, ¿no? Pues yo también tengo sueños, ¿no? Yo también tengo proyectos y todo ese tipo de cosas. Pero esto es lo importante, hermanos, para nosotros hay algo que trasciende nuestros propios sueños y nuestros propios proyectos. En nuestra vida cristiana, y esto es lo hermoso, ¿no? La iglesia, la palabra de Dios trasciende nuestra propia identidad, nuestro propio proyecto de vida. Y al grado, hermanos, que fíjense, de hecho esto viene a colación en todo lo que vamos a ver con Jesús y la ley. Nuestra vida no debería ser mis proyectos versus los proyectos del Señor. Son los proyectos del Señor que yo vivo a través de los míos. Porque es triste, hermanos, cuando nuestros proyectos se anteponen o se contradicen con los proyectos del Señor. Esa es una situación que no es. Algo está sucediendo allí. Fíjense, hermanos, la sal, químicamente, no puede dejar de ser sal. La sal que ustedes tienen incluso en su cocina y todo eso, nunca se va a desalinizar. ¿Qué es lo que le pasa químicamente? Y esto es bien interesante. No se convierte en azúcar, por ejemplo. Se contamina. Y en esa contaminación ambiental, contaminación química, contaminación incluso en la cocina, que la revuelvas con otra cosa, pierde entonces esa salinidad, ese propósito. Pero no deja de ser sal. Más bien perdió su propósito. ¿Y para qué sirve entonces la sal contaminada? ¿Para qué sirve la sal esa que se acuerdan que hasta se hace vieja, no? Pues para nada, la tiras, ahí es lo que dice la palabra, ¿no? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fíjense lo que sucede entonces, hermanos, cuando nuestra vida, cuando nuestros proyectos, cuando nuestro estar en el mundo pierde este propósito que el Señor nos ha dado, no sirve de nada. Cuando nuestros proyectos humanos, hermanos, contradicen o se oponen a los proyectos del Señor, ¿qué uso les ves? ¿Qué uso les das? Y hermanos, lo triste es que el Señor, fíjense cómo no viene a darnos rienda suelta. De hecho, ese es el punto a partir del versículo 17, ¿no? Y vean el estándar que nos da el Señor a nosotros como cristianos. Dice, por cierto os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si nuestra vida ni siquiera llega al estándar de los personajes de la Biblia, que son una bola de hipócritas, mentirosos, cobardes y todo eso, si ni eso logras, imagínate de qué tipo de vida estamos hablando. De esa distinción entre ser cristianos estando en el mundo, más bien entonces eres del mundo estando en el mundo. Y hermanos, lo triste de todo esto es que si desaparece en nuestra vida cristiana esa contradicción entre el mundo y nosotros, si por nuestra contaminación como sal del mundo deja de haber esa contradicción que debería existir entre el mundo y nosotros, ¿qué creen que desaparece también según lo que hemos estado viendo en las bienaventuranzas? Pues precisamente eso, la bienaventuranza de ser cristianos estando en el mundo. Y hermanos, si en nuestra vida espiritual desaparece la pobreza espiritual, que es ese necesitar de nuestro Dios constantemente, si en nuestra vida desaparece eso, ¿qué creen que desaparece también?
la promesa del reino de los cielos. Si en nuestra vida empiezan a desaparecer nuestros motivos de llanto, porque estamos muy contentitos con el mundo y ya no nos duele el mundo, ¿qué creen que desaparece también? Como vemos en el versículo 4, pues la consolación. Y eso es lo triste, hermanos. Fíjense ustedes la diferencia que siempre hacemos nosotros con nuestros conocidos y en los funerales en los que hemos estado, hermanos. No es lo mismo llorar con el Señor que sin Él. Y si tus motivos de llanto, que siempre deberían ser el mundo contradiciendo nuestro ser cristiano, y en consecuencia la consolación del Señor deja de estar presente en nuestra vida cuando el mundo te haga llorar, y no por ser cristiano, sino porque el mundo es cruel y horrible, no va a haber quien te consuele. Y eso es triste, hermanos. Hablamos del hambre y sed de justicia, hablamos de la pureza de corazón, de la paz, de hacer la paz, de padecer persecución. Qué triste es, hermanos, cuando todo esto deja de pasar en nuestra vida, porque entonces las bendiciones que venían a colación también desaparecen. Y hermanos, conforme hablamos de esto, hay un principio que va surgiendo en nuestra mente, muy interesante, por cierto. Que la única manera de gozar, de vivir esta bienaventuranza que el Señor nos da, siendo sal de la tierra, siendo luz del mundo, no puede venir de nuestra propia capacidad. Fíjense, hermanos, esto es bien importante porque a esto debemos llegar como conclusión. No se trata que seas buena persona. No se trata de que seas convenenciario y entonces vivas una vida en donde el mundo te odia nada más porque quieres ganarte el cielo. Eso no se trata, hermanos. Fíjense cómo el Señor Jesús nos da el estándar, pero no nos da un estándar ideal, nos da un mínimo. Que es todas estas personas que en su tiempo, pues eran las personas que vivían vidas perfectas, ¿no? Piensen ustedes ahora, imaginen en su cabeza una persona con vida perfecta, con acciones perfectas y todo eso, y si tú crees que ese es el estándar que el Señor quiere que tú imites en tu vida, estás pero bien mal. Porque ese es el mínimo que deberías estar viviendo. Y que cuando llegaras apenas entonces podríamos empezar a conversar sobre lo buenas o malas que son tus acciones. Imagínense, pues entonces, ¿quién puede? Porque no estamos hablando, hermanos, de nada más ser sal. No sé si ustedes han visto gente, ya ven que en TikTok gente hace videos tontos a cada rato, ¿no? Una disque influencer estaba haciendo, es que las corporaciones que nos quieren explotar y no sé qué tanta cosa estaba diciendo, y dice, te voy a enseñar a hacer sal, a extraer sal de agua marina en casa. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues puso su cubeta de agua o algo así, la puso al sol, se evaporó el agua y todo, bla, 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 y dice, mira, no necesitas pagarle a las corporaciones. Allí tienes la sal. Hermanos, ese ejemplo tonto, yo te voy a decir por qué es tonto, está igualito a cuando nosotros nos hacemos el ejemplo perfecto de cristiano con nuestras buenas obras, mire, yo con mi perfecto vivir voy a ser la sal del mundo. ¿Saben cuál es el problema de esa sal que hizo esa muchacha? ¿Saben cuál es el problema de la sal que hacemos nosotros por nosotros mismos? Que esa sal estaba contaminada de todo tipo de bacterias marinas. Imagínense, hermanos, ¿por qué creen que se cocinan los mariscos? Porque es un grado de contaminación, hermanos, pero ¿por qué creen que, la sal por una razón se vende empaquetada? Porque si no viene de las fuentes correctas y si no es tratada de la forma correcta, esa sal, por mucho que sale, hace daño. Y ese es
el equivalente a nosotros en la vida cristiana, hermanos. Si nuestras obras vienen de nosotros mismos, vienen de nuestra superinteligencia para poder superar la voluntad de nuestro Dios y hacerlo mejor que Él, ¿cuál va a ser el resultado? Que esa sal, aunque sale, haga daño. Y que esa luz, hermano, aunque ilumine, confunda. Hermanos, no es lo mismo la luz esta que la luz que mata mosquitos, ¿verdad que no? Ilumina, pero una mata. Hermanos, ¿cómo es posible entonces que nuestra sal sale correctamente y que nuestra luz ilumine correctamente y que podamos vivir entonces esta vida de bienaventuranza? ¿Cómo es posible, hermanos? Solo si el Señor lo hace en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque, hermanos, el Señor es el chef a cargo de manipular la sal que somos nosotros. Porque el Señor es el electricista a cargo de acomodar la luz donde debe estar, para el propósito que fue llamado. Y hermanos, cuando nosotros entendemos que es el Señor el que sala el plato, que es el Señor el que ilumina las habitaciones, cuando entendemos que es el Señor de donde viene nuestra bienaventuranza, verdaderamente, hermanos, entonces nuestras acciones, nuestras buenas obras, nuestra actividad diaria para el mundo, se vuelve una verdadera actividad que es de bendición para los demás. Hermanos, nuestras buenas obras no sirven de nada si no van acompañadas del Evangelio. Nuestras justicias, hermanos, no sirven de nada si no vienen de la justicia que es por la fe. Nuestra bondad hacia el mundo, hermanos, no sirve de nada si no es la bondad de Dios siendo expresada a ellos. Muchas personas son buenas, Muchas organizaciones hacen caridad. Muchas personas curan. Muchos charlatanes sanan. Pero ninguno da vida eterna. Y cuando damos sal que no está purificada, cuando damos luz que no guía a la eternidad, hasta perverso se vuelve. De manera, hermanos, que qué hermoso es darnos cuenta que la única forma en la que nuestra sal dé sabor a la vida, que nuestra luz ilumine las tinieblas, es cuando es la luz del Señor. Y Él nos la da. Nos la da de tal manera que podemos decirnos nuevamente a nosotros que somos bienaventurados. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has llamado a un ministerio, Señor, que nos trasciende a nosotros. Gracias porque nos has llamado a ser la luz y la sal de la tierra, Señor. Y porque nos ayuda, Señor, a entender y a confiar en que tú eres el que la administra y tú eres el que ilumina las habitaciones, Señor. Usa nuestros talentos, Señor, usa nuestra justicia, usa nuestro testimonio, Señor, de la manera correcta, de la forma en la que solo tú puedes hacerlo, Señor, para no hacer daño, Señor, para no contaminar, para no dañar al mundo, Señor, en el que vivimos. Ayúdanos a seguir siendo sal y luz, Señor, para nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.